Bienvenidos sean a Visceral Horror. Hoy les presento la historia número 2. Espero que la disfruten. A continuación. El día en que enterramos a mi hermana, ella regresó caminando desde el bosque a no traía ojos, y nadie en el pueblo quiso admitir que la habían visto entrar a mi casa. Me llamo Mariela Coto y crecí en San Rastro, un pueblo caliente del norte de Honduras, donde a la selva se le teme más que a Dios en ese día. La tierra de la tumba aún estaba fresca cuando tocaron mi puerta. Primero un golpe suave, luego otro, y después un susurro que me heló la sangre. Abrime. Era la voz de Claudia, mi hermana, muerta hacía apenas 36 horas. Me quedé completamente paralizada. ¿Cómo podía ser? Podía ser. Del otro lado de la puerta, escuché unos pasos que se arrastraban. Lentos, pesados, un olor denso, a lodo viejo, a hojas podridas y a sangre húmeda, se coló por debajo. Era un aroma que no pertenecía a este mundo. Cuando por fin reuní el valor para abrir, el pasillo estaba vacío. Pero había algo allí, un rastro de barro que se adentraba hacia mi cocina. Y en la pared, justo al lado del marco de la puerta, la marca de una mano demasiado larga, con dedos que parecían ramas retorcidas. En San Rastro tenemos leyendas viejas, de esas que los abuelos cuentan para que los niños no se alejen de casa. Una en particular habla de El Jolo, el espíritu hueco del bosque. Dicen que es un demonio que imita la voz de tus muertos para que lo sigas hacia la espesura. Quien escucha su llamado nunca vuelve a ser el mismo, y quien llega a verlo cara a cara ya no vuelve como humano. Siempre pensé que eran solo cuentos, supersticiones de un pueblo asustado, hasta que entré a mi cocina y la encontré. Allí estaba Claudia, sentada en una de las sillas, inmóvil. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando un sonido muy lejano, algo que solo ella podía percibir. Su vestido de entierro, el que yo misma le había puesto, estaba empapado y cubierto de tierra. En su pecho tenía marcas de ramas tan profundas que parecían costillas de árbol creciendo bajo su piel. Y lo peor, donde debían estar sus ojos, solo había dos cavidades oscuras, profundas, que parecían respirar con una vida propia. Entonces habló Mari. «Vení conmigo», dijo. Usó la misma voz, dulce, con la que me llamaba cuando éramos niñas. El mismo tono, el mismo ritmo perfecto, pero su boca, sus labios, nunca se movieron. El sonido salía de ella, pero no era ella quien hablaba. El pánico me inundó y salí corriendo de mi propia casa, sin mirar atrás. La gente en San Rastro sabe que algo anda mal. Se siente en el aire. Desde hace semanas se escuchan risas extrañas entre los árboles por la noche, y algunos gallos amanecen decapitados, pero sin una sola gota de sangre alrededor, como si la misma selva se la hubiese bebido entera. Fui a buscar ayuda. Fui donde el cura, pero me miró con miedo y me dijo que rezara. Fui donde los viejos del pueblo, los que supuestamente saben de estas cosas. Fui donde quien fuera que pudiera escucharme. Nadie quiso ayudar. Si un muerto te llama, es porque ya te eligió, me dijo doña Carmela, antes de cerrarme la puerta en la cara. No hay nada que hacer más que esperar. ¿Pero esperar qué? Yo no sabía que quería ese demonio, ni por qué había escogido la voz de Claudia para atormentarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con la vieja navaja de mi papá entre las manos, escuchando el silencio. A las 2 de la mañana oí pasos en el techo, luego rasguños en la pared, y de repente el sonido estaba dentro del cuarto. No había ventanas abiertas, la puerta estaba cerrada con llave. No había forma de que algo entrara, pero lo escuché moverse en el rincón más oscuro de la habitación. Era como si la propia oscuridad estuviera respirando, conteniendo el aliento. Y entonces el susurro regresó, justo al lado de mi oído. «Marian», era la voz de mi hermana, otra vez. «No tengas miedo, solo quiero que veas lo que yo vi». Algo se movió en la penumbra a muy lento. Una silueta alta, imposiblemente delgada, con extremidades que terminaban en puntas afiladas. Parecía un cuerpo hecho de ramas, de piel estirada
y de vacío. Y en el centro de su pecho, donde debería estar el corazón, hay algo que me rompió por dentro. El rostro de Claudia, incrustado en esa masa oscura, con las cuencas vacías y la boca abierta, intentando hablar sin mover los labios. Era el Halo, el espíritu hueco, el devorador de voces, el imitador de Almazán. Me quedé paralizada por el terror. No podía gritar, no podía correr. Solo pude ver cómo extendía una mano tan larga y delgada que parecía doblar la sombra de mi cama. Y entonces habló de nuevo, pero esta vez no era solo la voz de Claudia, era una mezcla horrible en la voz de mi hermana, la de mi madre que murió hace años, la de mi primo que se ahogó en el río. Todas mis pérdidas, todos mis dolores, hablando al mismo tiempo. Me llamaste, susurró esa cacofonía de recuerdos. Y aquí estoy, Ann, pero yo nunca lo había llamado. No entendía, hasta que una horrible verdad me golpeó. El demonio no usa la voz de quien quiere atraer. Usa la voz de quien tú extrañas, de quien no puedes dejar ir ni yo. Yo nunca dejé ir a Claudia. Nunca solté su recuerdo. Nunca acepté de verdad que estaba muerta. El Halo no me había elegido al azar. Solo tomó lo que yo misma, con mi dolor, le había ofrecido en bandeja de plata. En un último acto de desesperación, huí de la casa. Corrí por las calles de Tierra de San Rastro como si mi vida dependiera de ello. Las luces de los postes parpadeaban erráticamente. Los perros ladraban a la oscuridad, como si vieran algo que yo no podía. Pero al mirar hacia atrás, por una fracción de segundo, pude verlo. El Halo venía detrás de mí, caminaba lento, sin prisa, como si no necesitara perseguirme, porque sabía que, tarde o temprano, mi propia voz me traicionaría. Llegué al borde del bosque, al límite entre el pueblo y la selva. Me detuve, sin aliento. Respiré el aire espeso y húmedo de la noche. Y supe, con una certeza absoluta, que si daba un paso más y entraba en esa oscuridad, no saldría de allí como un ser humano. Pero justo en ese momento, volví a escucharla. La voz pura de Claudia, sin la interferencia del monstruo. «Mari, yo sigo allá adentro. Ayúdame, mi corazón se rompió en 1000 pedazos y sin pensarlo más. Entré. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo fragmentos. Como una pesadilla, ramas que se sentían como dedos, gritos que no sabía si eran míos o de otra persona, y manos que no eran humanas, tirando de mí hacia la oscuridad. Desperté hoy, al amanecer, tirada en la puerta de mi propia casa. Estaba descalza, con barro hasta las rodillas y la garganta llena de hojas secas, como si hubiera intentado comerme el bosque. La gente del pueblo ahora me mira raro. Susurran cuando paso. Se apartan de mi camino. No sé qué vieron anoche, qué fue lo que los asustó tanto, pero yo sé una cosa. Fui al espejo del baño hace solo unos minutos, y cuando hablé, cuando intenté decir mi propio nombre, mi reflejo no movió la boca. Es como si otra cosa, algo que está detrás de mí, o quizás dentro de mí, estuviera usando mi voz. Y creo que ahora, el Halo vive en mí. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para no perderte la próxima. Nos vemos.